Así, bueno, vamos a circunscribirnos a lo que es eh, el nombre del Servicio Nacional de Salud Animal y por ahí tiene la pertinencia del nombre de lo que queremos comentar ahorita. Pero ¿por qué? Bajo ese título, bajo esa figura. Y quisiera hacer referencia a una frase que ya la he usado varias veces, venida de San Francisco de Asís, conocido santo amigo de los animales, pero más me interesa explotar parte de los aspectos filosóficos, más que teológicos de la nota, donde él dice, recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, sino lo que has dado. Y ese es el punto, es el meollo que quería rescatar, dar. Al final de cuentas, podríamos decir que dar podría vincularse o relacionarse o ser de alguna manera congruente con servir. Y el Servicio Nacional de Salud Animal, queremos hacerle, em, darle la relevancia a ese título. Es una entidad o una institución de servicios de muy diferente origen, pero al final de cuentas van a venir relacionadas con una palabra, salud. Y para entendernos y contextualizarnos, podríamos hacer referencia a qué es salud desde la perspectiva y definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Porque la OMS hace referencia a salud no como simplemente la ausencia de enfermedad, que podría concebirse como tal, sino es algo más pleno. Y es un estado completo de bienestar a plenitud, físico, mental y social. Y si nosotros repasamos un poco algunos de los beneficios que nosotros tenemos de los animales, como fuente de alimentos, como fuente de trabajo y de esparcimiento, y muchos otros en seguridad, en asistencia a las personas y demás. Cada uno de estos elementos, por supuesto, que contribuyen a bienestar físico, mental y social. Así pues, tenemos claros que trabajamos en salud animal, pero en función de la salud de las personas. Ahí vamos a utilizar conceptos más, conceptos vienen, que sanidad tal vez la utilizaremos más cuando viene a hacer referencia a enfermedades, inocuidad probablemente a ausencia de contaminantes de toda índole. Y empezamos con la primera, digamos, de las connotaciones. SENASA, servicios relacionados con la salud animal, sanidad. Aquí tenemos mucha tarea que hacer, sobre todo, y, bueno, al final de cuentas podríamos decirle que a todo lo largo de la cadena de producción, pero sin duda vamos a vigilar, vamos a acompañar, vamos a supervisar, vamos a capacitar desde la mera producción primaria. En este sentido, ¿qué brinda el Servicio Nacional de Salud Animal a las diferentes especies productivas? Vuelvo y contextualizo, salud de los animales. Para cada una de las especies animales, sobre todo productivas, pero no necesariamente, porque también para las de compañía tenemos tarea. Por ejemplo, en los bovinos, quiero recordar un poquito nada más los principales trabajos que realizamos nosotros en materia de la vigilancia de la salud de los bovinos, por ejemplo. Y recordemos logros grandes que tiene el país, históricamente libre, por ejemplo, de uno de las peores pestes que han afectado los animales o los bovinos y otras especies a nivel del mundo, como la fiebre aftosa. Costa Rica, muchas veces se ha dicho que la enfermedad no ha llegado acá por casualidad. No, jamás. Esto es un asunto por un asunto de trabajo, por un asunto de vigilancia, por un asunto de medidas cuarentenarias. También con los bovinos tenemos otros logros grandes como hemos sido reconocidos internacionalmente por la comunidad sociocomerciales sobre todo y la Organización Mundial de Salud Animal como riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina. Si alguno de ustedes ha tenido chance de ver un video de cómo muere una persona por encefalopatía espongiforme bovina, es espantoso. Lo mismo que un afectado de rabia. Porque rabia, aunque es una enfermedad endémica presente en el país, también es una de las enfermedades que el SENASA vigila
y combate. Amén de otras enfermedades endémicas que tenemos en el país, que nuestra tarea es tratar de minimizar el efecto sobre la producción y sobre todo sobre la salud de las personas, como lo son la brucelosis y la tuberculosis, campañas viejas que han hecho que el país esté en un nivel bastante aceptable, pues, considerado bajo, en estas dos enfermedades. En el caso de las aves, también tenemos una situación sumamente decorosa en materia de estatus sanitario. Hoy día podrán ver ustedes en las noticias la amenaza global que está intrínseca a la influenza aviar, por ejemplo. Hay casos reportados de influenza aviar que está padeciendo las personas en China, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, que son noticias muy recientes, y hay brotes constantes de influenza aviar en países europeos y asiáticos todos los días. Todos los días están saliendo reportes. Esta enfermedad en Costa Rica está ausente de nuestras poblaciones avícolas y por supuesto también, aunque siempre no hay que atenerse, eh, es un riesgo inminente también para la salud de las personas. Sobre esta enfermedad y otras de las aves, como la enfermedad de Newcastle, también laringotraqueitis, la salmonelosis, que algunas de ellas también son zoonóticas, hay trabajos constantes, tanto de vigilancia rutinaria o pasiva, que se llama, que es el dar atención y seguimiento a denuncias que convergen o que llegan a la institución, ya sea de productores, ya sea de otros veterinarios, ya sea de otras instituciones, inclusive hasta los que se encargan de asuntos ambientales como el MINAET, donde damos curso, damos seguimiento, damos cobertura a las denuncias de eventos compatibles con enfermedades en las aves que cursan con alta mortalidad o alta morbilidad, o sea que hay muchos animales involucrados. Y aparte de eso, también tenemos esquemas de vigilancia, conocidas como vigilancia activa, donde corremos encuestas serológicas para verificar que en el caso de la influenza, por ejemplo, o Newcastle, no hay circulación viral en el país. En los equinos, aunque no tenemos un programa estrictamente dirigido a esta especie, hay paralelamente o congruentemente son abordados por otros programas. Por ejemplo, en el caso de las encefalitis equinas, por ejemplo. Eh, Ahí se reportan casos con cierta periodicidad, tanto venezolana, o hay una serie de todo el complejo de las encefalitis equinas que, dicho sea de paso, pueden ser padecidas por las personas, como el caso de Guadinal también. Son, por supuesto, que tenemos capacidad diagnóstica en el laboratorio y tenemos cobertura a nivel de campo de eventos sospechosos o inclusive confirmados por otros veterinarios del ejercicio privado. También sí hay, en el caso de la anemia infecciosa equina, que también se tiene una regulación vía decreto y cualquier otra enfermedad de las cuales pueden ser susceptibles los equinos, como el caso de la rabia, que es muy esporádico, pero también se está alerta ante este tipo de situaciones. En el caso de los pequeños rumiantes también, en cabras y ovejas, eh, son sujetos de abordaje de enfermedades que son cubiertas por otros programas que tenemos en el Departamento de Epidemiología, como lo es el caso de la brucelosis y la tuberculosis, que también estas especies son susceptibles y por supuesto que tenemos que tener vigilancia y actividades de control tanto en cabras como en ovejas y algunas enfermedades también que son muy intrínsecas de ellos y que no tenemos en el país, como el prurigo lumbar, en este caso esta es enfermedad priónica que es vigilada desde el programa de encefalopatías pongiforme bovina, que también hice referencia hace un momentito. En el caso de los cerdos, la peste porcina clásica, recordarán que tuvimos nosotros líos serios, problemas serios de los años 94 al 97, que tuvimos ahí unos episodios bastante importantes y hubo una afectación bastante seria. Hoy día, y desde ya tenemos prácticamente 3 décadas de tener un programa constante de vigilancia sobre la peste porcina, hemos sido reconocidos, eso es parte del combo de las enfermedades que el país ha logrado declararse libre y ser reconocido libre por la comunidad internacional, miembros de la Organización Mundial de Salud Animal. Hoy día también hay otro
flagelo, otro problema grande, que es la peste porcina africana, que está causando bastantes daños en países asiáticos y prácticamente en toda Europa, afectando, claro, en el caso de los países europeos, principalmente especies silvestres, pero no escapan las domésticas también. Hay mucho reporte de esta enfermedad de la peste porcina africana en especies domésticas e inclusive especies en explotaciones tecnificadas, aunque en su mayoría son relacionados a eh, explotaciones que tienen baja bioseguridad. Pero el país mantiene en forma paralela con peste porcina clásica un programa también de alerta sobre la africana. En el caso de las especies acuícolas, peces, moluscos, crustáceos, por supuesto que también tenemos tarea, tenemos eh, programas precisos y protocolos de abordaje de las principales enfermedades del camarón, como cabeza amarilla y otras enfermedades, en esta que acabo de mencionar es exótica, pero también a otras que podrían estar afectando estas explotaciones y tenemos responsabilidad compartida con el sector productor en materia de reducir la posible afectación de estas especies o de estas, sí, derivado por enfermedades que los afecten. En el caso de la tilapia, últimamente hemos estado bastante atareados con circunstancias que han estado pasando en otros países, por ejemplo, con el virus de la tilapia del lago, que es una enfermedad no presente en Costa Rica, pero que hemos tenido que trabajar estructurando protocolos de vigilancia y desarrollando actividades a nivel de país para verificar que efectivamente esta enfermedad no esté en el país y no esté afectando a los productores nuestros. En el caso de las abejas también hay vigilancia de enfermedades que no están todavía de lleno en el país. Tenemos el caso del pequeño escarabajo de la colmena, que está circunscrita a una parte del país, que como es de Guanacaste, pero también se vigilan también y se ofrece servicios a los productores en el control de otras plagas endémicas como varroa y otras que sí tenemos en el país y que nuestra tarea es orientar, capacitar para que el sector productor se defienda y pueda controlar este tipo de situaciones sanitarias en los apiarios. Los especies silvestres también son sujetos de nuestra atención. Esta foto que ustedes tienen ahí, eso es una tapia, una baranda de una casa y ahí están llegando los monitos estos. Y hoy día, sobre todo muchas veces vinculado hasta con el turismo, la cercanía de estos animales con las personas, por supuesto que son situaciones de riesgo y nosotros tenemos también que estar dando cobertura y atendiendo situaciones sanitarias que inclusive en la vida silvestre nos pueden alertar y si lo abordamos con prontitud podemos evitar que enfermedades que están presentes en especies silvestres lleguen a las personas o a otras o a las especies domésticas e inclusive especies productivas. Así pues, en el contexto de esos servicios en salud animal, tanto cuando hacemos ejercicios de vigilancia o la atención de denuncias de animales enfermos, tenemos procedimentado y equipado y entrenado el personal para realizar exámenes clínicos, toma de muestras y, por supuesto, laboratorios equipados con tecnología de punta en materia de diagnóstico, porque no puede haber vigilancia sin un adecuado sistema de diagnóstico. La NACEB está, digamos, es el que cierra el círculo de las actividades de vigilancia, vinculando lo que son actividades de campo con las actividades de verificación de las diferentes situaciones o episodios o eventos que se nos puedan presentar a nivel del terreno. Desde el punto de vista de vigilancia, quiero hacer mención en vigilancia de la salud de los animales, la pertinencia y la importancia de la formalización de los establecimientos, sea de cualquier tipo de establecimiento, sean fincas de producción primaria, como establecimientos de transformación y proceso, como cualquier fábrica de productos de origen animal, lácteos, lo que sea, inclusive las plantas de cosecha o mataderos, que estén debidamente registrados con su CVO y con la actualización de registros con la temporalidad que requiere, que normalmente se pide anual. Con esta situación nosotros podemos tener conocimiento pleno
de los establecimientos y las poblaciones animales. Acá simplemente muestro un pequeño detalle. Cada punto en el mapa de Costa Rica son los establecimientos eh, de las diferentes especies productivas. Y si nosotros vinculamos esos puntos con una proyección a nivel de campo, a nivel de polígonos de terreno, podríamos nosotros dar mejor cobertura a, eh, a eventos sanitarios en su abordaje, en su control y sobre todo cuando hay situaciones de emergencia. Podríamos tener en pocos minutos información clara de establecimientos y poblaciones dentro de ellos para atender independientemente del evento que se nos esté presentando. Esto, repito, es sumamente importante. La actualización de información precisa y oportuna nos permite, por supuesto, que controlar de mejor forma cualquier evento sanitario, llámese evento sanitario, un brote, un caso, una sospecha. Así pues, en pocas palabras, podríamos decir que las metas en vigilancia epidemiológica que nosotros podríamos tener es alimentar, es fomentar, es fortalecer cada día el estatus sanitario país, que ya de por sí ya lo tenemos en un nivel bastante decoroso, repito, al tener, ser reconocidos libres de fiebre aftosa, libres de peste porcina, libres de encefalopatías por informe, con reconocimiento formal y oficial desde la OIE. Por supuesto que el estatus libre es una situación que todo el mundo se beneficia. Primero que nada, nosotros mismos, los ciudadanos como consumidores y como individuos susceptibles a las enfermedades, tenemos una garantía, digámoslo así, que ese tipo de agente patógeno que nos puede causar daño está fuera del país. Y para actividades comerciales ni se diga. Podemos tener claridad y apertura de mercados que de caso contrario se nos dificultaría un montón. Por supuesto que objetivos en esta materia, garantizar detección oportuna. Está bien, podemos decir, somos libres de, la enfermedad está fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué pasa si ingresa? Nuestra misión inmediata es detección precoz. Si nosotros se nos mete una enfermedad de las que decimos ser libres y nos damos cuenta al instante, por supuesto que la erradicación es muchísimo más fácil. Si nos damos cuenta meses o mucho más, o un año después, ya la enfermedad ya habrá sido diseminada por todo el país y costará mucho someterla a control. Por supuesto que estos son también asuntos, como lo dice las mismas definiciones de lo que es vigilancia, son actividades sistemáticas, constantes, perennes en el tiempo. Por supuesto que también parte de la vigilancia, sobre todo cuando usamos estrategias de vigilancia activa como encuestas serológicas, podemos también generar evidencia. En salud animal se dice una cosa, que no son actos de fe, son actos demostrables. Así que podemos generar evidencia de que un agente patógeno efectivamente no está circulando en el país. Esas son situaciones que podemos, digamos, objetivos claros y concisos de lo que es la vigilancia epidemiológica en función de la salud de los animales. Terminando este primer apartado de lo que es servicios en salud animal, podemos saltar a otro no menos importante, que es los servicios en bienestar de los animales. Desde la misma ley SENASA se establece ese deber por ley de velar por el bienestar de los animales, tanto en especies productivas, que ahí, bueno, son innumerables los aspectos que tenemos que someter a control y a buen manejo. Por ejemplo, como las buenas prácticas en los medios de transporte, en el sacrificio de los animales, tanto cuando son procesos de matanza en plantas de cosecha, eh, por ejemplo en mataderos, como también sacrificios humanitarios que se le puede denominar cuando hay que hacer el sacrificio de los animales en campañas sanitarias donde se requiere, por ejemplo, estrategias de despoblación. Y por supuesto que en animales de compañía es importante el accionar evitando el maltrato per se de los animales por irresponsabilidad o en la tenencia de los mismos, o también en otras costumbres aberrantes como es
los combates o las peleas entre los animales. Particularmente en Costa Rica se trabaja mucho en lo que es contra las peleas de gallos, por ejemplo, y perros. Por supuesto también que damos cobertura y atención a cualquier situación de las que he estado mencionando ahorita, por ejemplo, como el combate entre aves o los malos manejos o las desatenciones en animales de compañía. Eh, y no exclusivamente, porque también nos hemos encontrado casos de animales, especies productivas o animales de trabajo, donde hay situaciones lamentables que tenemos que dar cobertura en materia de la protección y velar por el bienestar animal. Por supuesto que tanto la ley SENASA como una ley específica, como la ley de bienestar animal, que en breve podríamos hacer un pequeño repaso, que qué pretendemos, que los animales no sufran hambre o sed, que también puedan desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento. Si hay que procurarles la muerte, que ésta sea realizada o dirigida por un profesional o hecha por un profesional sin provocar dolor al animal que se le tiene que aplicar esta situación. Muchas veces hay veces que tenemos que hacer eso en el contexto como una medida sanitaria. Ausencia de malestar físico y dolor, prevención y tratamiento de sus enfermedades. Son situaciones que tenemos que dar abordaje. En un tercer elemento del servicio, bueno, habiendo pasado, salud animal, bienestar de los animales, comercio. Y verán ustedes que por todo lado uno se relaciona con el otro. Esto simplemente hacemos como una contextualización desde el punto de vista de, podrían llamarse ejes. Y en el comercio aquí tenemos una responsabilidad grande porque se contextualiza o se enfoca no solo a nivel internacional. Hace tal vez muchos años había como dos realidades. Se le daba más, se trabajaba más en función del producto exportable que el consumo nacional. Hoy día no. Hoy día es una situación pareja. Entonces hay un enfoque de comercio a nivel de país y a nivel internacional. Aquí tenemos también presente un deber importantísimo en SENASA, que es el certificador de la calidad sanitaria de los alimentos que van a ser consumidos por las personas. Y por supuesto que aquí volvemos a una situación que no podemos hacer separación entre los diferentes eslabones de la cadena de producción. A nivel de producción primaria, y eso lo diremos y lo repetiremos una y las veces que sea necesario, porque al final de cuentas ahí, desde la finca, tenemos eh, responsabilidad en materia tanto de sanidad referido a la calidad sanitaria o al control de las enfermedades de los animales, como también el mal uso de medicamentos, por ejemplo, farmacovigilancia, el respeto o el apego a la norma en función para que después estos productos o estos insumos que se pueden usar incluso de uso agrícola no vayan a provocar residuos o presencia de contaminantes ya a nivel de producto. Así que de nivel de las fincas y controles adecuados en todos los procesos, incluyendo los controles en la movilización de los animales y demás, hasta las cadenas de comercialización, los controles ante-mortem a nivel de planta de matanza, los controles post-mortem, por ejemplo, también los el Plan Nacional de Residuos y todo control que tienen, sobre todo en esta parte dirigida por los compañeros de la Dirección de Inocuidad de la DIPOA, para garantizar que el producto llegue al consumidor, que el producto que llegue al consumidor sea realmente inocuo y no le afecte su salud. En este contexto podemos repasar que el país es miembro de la OMC desde 1995 y por tal también somos sujetos del respeto a los principales acuerdos en materia de las reglas que regulan el comercio, como es el acuerdo MSF, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, del cual tenemos que ser respetuosos y poner en práctica en nuestra propia legislación, en nuestras propias regulaciones, como también el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. También en esa misma línea de pensamiento somos miembros de la Organización Mundial de Salud Animal desde 1993. Por tanto, tenemos que acogernos a los estándares que son emanados desde este organismo. Por supuesto que tenemos que tener entonces conocimiento y apego y vinculancia y vincular lo que está establecido
en el Código de los Animales Terrestres, por ejemplo, el Código de los Animales Acuáticos, el Manual de Estándares de Diagnóstico y vacunas. Todo viene apegado a que debemos también no solo respetar esos estándares, sino también participar en la elaboración y en la revisión de los mismos. Así las cosas, podemos tener claridad y poder participar activamente nosotros como SENASA, en conjunto con otras autoridades de gobierno, en las negociaciones que han llevado a la firma de tratados y acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo, los Estados Unidos, la Unión Europea y demás. Ahorita que estamos también fuertemente con países asiáticos, en donde nuestra misión es, por supuesto, apertura de nuevos mercados, pero también el mantenimiento de aquellos a los cuales ya se tiene acceso. Ampliación también de la gama de productos exportables, hacer evaluaciones de equivalencia, sobre todo equivalencia de medidas sanitarias, procesos comerciales, para poder también cumplir con la normativa y la interposición de medidas sanitarias vinculadas con la producción de alimentos, como también, por un lado, acuerdos de equivalencia o equivalencia también con socios comerciales. Hacer uso de herramientas técnicas de trabajo que nos pueden ayudar al control de los riesgos, como análisis de riesgos, cuando sea pertinente, el control de las mercancías que se importan. Por supuesto que esto también, volvemos y repito, lo que ya mencionamos con el tema de la sanidad de los animales, tener una capacidad de laboratorio de primer mundo, eh, con ensayos que ojalá cada vez con mayor cantidad acreditados y una mejora continua de la situación sanitaria, como mencioné antes, PPV, PPC, aftosa y demás. Por supuesto, porque también tenemos que estar preparados para que nos auditen constantemente, como también nosotros podemos ejercer nuestro derecho de también auditar y, pedir, y controlar eh, y estar a sabiendas de lo que sucede en los países que pretenden enviar producto a Costa Rica. Con esta misma situación de las garantías, como desde el punto de vista sanitario, hemos tenido que trabajar bastante en los sistemas de control de movilización y rastreabilidad de los animales. Y quisiera también hacer un par de reflexiones sobre esto, porque la trazabilidad per se no es como tan solo una moda, no es un requisito, es un elemento importantísimo al dar seguimiento tanto prospectivo como retrospectivo cuando conocemos una situación sanitaria dada. Si nos aparece un contaminante en una canal, poder seguir hacia atrás, saber de dónde vino, hasta llegar a la propia finca para poder someter o poder implementar medidas de mitigación y control de esa situación. Como también, no tanto en contaminantes, también sucede lo mismo en cuestión de enfermedades. Si encontramos un problema sanitario en cualquier eslabón de la cadena, ya sea en un centro de comercio como una subasta, seguir tanto hacia dónde se fueron los animales que fueron vendidos como también de dónde vinieron. Particularmente hoy día hemos estado trabajando bastante fuerte en lo que es brucelosis con muestreos en subastas para tener un impulso en este tipo de campañas. Y por supuesto que el Plan Nacional de Residuos va a requerir también de un buen control a nivel de lo que es trazabilidad y control de la movilización de los animales. Amarrado esto también con operativos que se implementan en carretera para verificar que los instrumentos que nos ayudan al control de la movilización, los medios de transporte y demás están en regla, están funcionando bien y que, por ejemplo, las guías de transporte de animales estén siendo utilizadas cabalmente, que todo esté apegado a lo que está regulado tanto en regulación legislativa, decretos o leyes pertinentes, o también en los diferentes procedimientos que tiene a su haber las diferentes instancias de SENASA. En un cuarto componente que podríamos estar hablando es los compromisos y los servicios que puede tener el SENASA en función de la protección del ambiente.
La ley SENASA es muy clara en esto. El artículo 2, donde están los objetivos de la ley, cita textualmente que dice conservar, promover, restablecer la salud de los animales a fin de procurarles mayor bienestar y productividad en armonía con el medio ambiente. Eso es una responsabilidad que está plasmada en ley y que también es sujeto de nuestro quehacer. Así las cosas, nos hemos dado también a la tarea, además de promover, capacitar y educar, seguir o atender denuncias de situaciones que se estén dando a nivel de campo para tratar de enmendarlas, tratar de corregirlas o tratar de, si hay una situación que amerita el cierre de una situación productiva que no tiene solución, pues también. Así las cosas, impulsar la producción amigable con nuestro entorno. Por supuesto que somos un país que si no hay una sequía, como esto que ven ustedes en la primera lámina de una foto en Guanacaste, donde ya los animales no tienen ni qué comer, ni agua que tomar, como también no hay año en que no se desborde algún río, no haya una buena inundación o que esté tirando ceniza al volcán Turrialba o cualquier otro. SENASA también tiene en ley eh, este componente, por tanto, es un servicio también que brindamos a la sociedad y al sector productor en las circunstancias de calamidad. Pero no solo en situaciones de desastres naturales, también hay emergencias y desastres que pueden ser provocadas por una situación sanitaria. Esto que ustedes ven acá es la última incursión que hizo un brote de Newcastle en nuestro país. Eso fue en el 2015 en una población rural cerca de la frontera con Nicaragua, donde hubo un episodio denunciado, atendido y confirmado de enfermedad de Newcastle. Fue por supuesto que abordado como está establecido en los protocolos de vigilancia y en los planes de contingencia y planes de emergencia que tiene el SENASA en casos específicos. Por supuesto que en estos casos, y la ley así lo establece en el artículo 92, la declaración de emergencia en casos regional o nacional, tenemos esa facultad por ley y también vinculación con, inclusive con la misma Comisión Nacional de Emergencias y por supuesto que en los protocolos de trabajo se vinculan otras autoridades de gobierno como la policía y los que también no solo digamos, la policía de tránsito y otras entidades de gobierno. Por supuesto que el sector privado también tiene mucho que aportar acá en conjunto con el SENASA. Por ejemplo, en este caso de Newcastle, eh, atendimos la situación, reunimos al pueblo entero, eh, se tomó una determinación extrema que fue despoblación en todos los establecimientos que todos eran de traspatio, en toda la comunidad muy educadamente y muy responsablemente atendió el llamado, se hizo sacrificio de los animales y con el aporte del sector privado estuvimos supliendo diarios a todas las personas que se les sacrificaron las aves. Durante 3 meses se les estuvo dando un aporte quincenal de sustento mientras se autorizaba la repoblación. Sabemos que la producción avícola en zonas rurales es una fuente importante de alimentación, huevos, carne de pollo y demás. Así las cosas, se sostuvo este plan de atención de esta emergencia y se llevó a buen puerto. Una vez realizadas las labores de sacrificio, desinfección, descontaminación y demás, se autorizó la repoblación y la vida continuó normal. Otro tipo de desastres como el tema de las inundaciones, estos son imágenes del NATE, podrán ver ustedes casas que quedaron totalmente rodeadas de agua. Si ustedes no lo ven, lo que hay aquí en la foto superior derecha, hecho un puñito acá, hay un perro que quedó ahí encerrado días y la casa sola. Son situaciones que nos encontramos en campo y que podemos tratar de colaborar y atender. Esto, por supuesto, que en buena colaboración con los equipos de emergencias, como lo son los comités municipales de emergencias. Todos estos son imágenes de lo que ocurrió en Upala con el NATE. Eh, eh, Tienen el chance de aportar un poquito más cuando hay este tipo de emergencias, distribuyendo ayuda humanitaria
no solo para las personas, sino también para los animales, también inclusive a los animales productivos. Siempre aquí es un tema de todos con todos y la situación normalmente eh, se colabora en la medida de lo que se pueda, inclusive hasta un poquito más allá. Entrando también a lo que es los servicios del SENASA a la población en materia de inocuidad y salud pública, hacemos un pequeño repaso, son cifras conocidas ya a nivel global, emanadas de la OIE, donde dice que alrededor del 60% de las enfermedades que padecen los humanos, enfermedades infecciosas, provienen o tienen alguna vinculación con enfermedades zoonóticas, o sea que provienen de los animales. Así las cosas, por supuesto que tenemos que tener claridad y concepto, claridad de un concepto que ya no es tan nuevo, pero cada vez cobra más vigencia, que es el abordaje de las situaciones de salud bajo el esquema de un mundo, una salud. Y así también podemos repasar conceptos ya también bien afianzados de la finca a la mesa. La atención tiene que estar dada desde, como lo mencionábamos en otros componentes ya vistos en esta misma tarde, los riesgos están en cualquier punto de la cadena, desde la producción, de los mecanismos de comercialización, los transformación y proceso de transporte hasta el propio consumidor. Así entonces podemos tener referencia que según el Códex, la inocuidad es una garantía o es la garantía que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso que se destine. Y por supuesto que aquí entonces, vinculado con esto, tenemos múltiples tareas en materia de sanidad, referido a las enfermedades, inocuidad, referido a contaminantes, farmacovigilancia, resistencia antimicrobiana, uso responsable de medicamentos, análisis laboratorial, controles en los alimentos para los animales, el uso de las herramientas de análisis de riesgo, controles a nivel de planta, etcétera. O sea, todas las dependencias del SENASA, todas tienen en alguna de los eslabones de producción vela en el entierro o responsabilidad. Así pues, entonces, si hacemos una secuencia lógica desde la finca, donde están los animales, desde las fases de producción, tenemos nuestras responsabilidades en materia sanitaria en los sitios de aglomeración de animales por comercio, por ejemplo, como las subastas, como la foto que está en el centro, que también tenemos ahí mucho que hacer, tenemos tarea por desarrollar y compañeros en campo que se encargan de este tipo de situación y controles, lo mismo que cuando llegan estos animales, cuando pasan de la fase de comercio a la fase de producción en planta y post planta. También no podemos dejar de lado los medios de transporte ya de ese producto hasta llegar a los sitios de expendio donde también tenemos nosotros trabajo que realizar. Tenemos la ventaja, diríamos, que en Costa Rica prácticamente todos los eslabones de la cadena están bajo el control de SENASA, desde la producción primaria casi que hasta que el producto final. Tenemos, por supuesto, que convivir. Hay socios comerciales que esa situación, unas las atiende un ministerio, otras las atiende otro, o inclusive hasta más, como pasa en muchos casos que una parte de la tarea la tiene el Ministerio de Agricultura o los servicios de salud animal y otros los tiene el Ministerio de Salud. En nuestro caso, tenemos bajo la responsabilidad todos estos sitios o eslabones de la cadena hasta llegar a nuestra propia casa. Ya como también el tema diagnóstico tiene relevancia en todos los niveles y es, podríamos decir, columna vertebral, tanto en los aspectos de vigilancia como en los aspectos de inocuidad. Un laboratorio bien equipado, tenemos nosotros en el país uno central y tres regionales. Como decíamos, es requisito fundamental para la vigilancia en el diagnóstico de las enfermedades, tanto endémicas como las que no tenemos en el país, la certificación de la inocuidad de los alimentos de origen animal, el cumplimiento con el Plan Nacional de Residuos, demanda, por supuesto, de ensayos, ojalá cada vez mayor número acreditados, requiere de equipos de alta exigencia tecnológica. Se apoya también, hoy día en Senasa tenemos una realidad que tenemos actividades que no todo el mundo tiene. Nosotros dichosamente ya dimos ese paso con ensayos no tradicionales como ensayos de ADN que son de gran utilidad en el tema por ejemplo, del robo de ganado y de estancia a nivel de finca. A final de cuentas, y resumiendo, ¿qué es lo que pretendemos? Todos estos servicios que hemos visto, los 6 ejes y los 6
elementos que hemos, al final de cuentas se resume en una palabra, el, en salud, como lo decíamos al principio, en el bienestar físico, mental y social de las personas. Que todo ese producto que es derivado y que pasó por todas esas etapas de la producción lleguen, aunque sea un sencillo vaso de leche, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestra familia y para nosotros mismos. Eh, Así las cosas, podemos resumir que con el esfuerzo de SENASA, y no solo SENASA, el sector productor y otras entidades de gobierno y también privadas, eh, protegemos la salud de los animales, protegemos la salud de las personas, damos seguridad al comercio. También los ticos tenemos derecho a comer alimentos inocuos. Tenemos un servicio a la sociedad y tenemos garantía de seguridad alimentaria. O sea, es parte de nuestro deber también aportar al país con la garantía de alimentos para la población y volvemos al principio, bienestar físico, mental y social de las personas. Trabajamos en salud animal, pero en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que yo quería comentarles a ustedes sobre los diferentes servicios institucionales en NASA en función de la salud de las personas.